iniciar la grabación y comenzamos con esta cosa. Ya. Hemos trabajado trigonometría. Quizás un poco complejo el tema de el comprender esta cuestión. Recién estamos entrando en los conceptos, así que vamos a ir viendo. Bueno, la trigonometría se refiere, y lo hemos hablado, se refiere a la relación que tiene los ángulos interiores de un triángulo, los ángulos agudos de un triángulo, ¿cierto? Con sus lados, ¿ya? Y esto es lo que intenta, ¿cierto? Relacionar, asociar la trigonometría. Permiso, me llegó gente. Ya. Bien, entonces la trigonometría se puede ocupar en varios aspectos y aparecen conceptos bueno, va a estar enfocada en nuestro caso, en nuestro estudio, en los triángulos rectángulos, ¿ya? Y tenemos que, lo hemos hablado, lo vimos también en clases, que el triángulo está compuesto por tres líneas, dos catetos y una hipotenusa, ¿ya? Donde la hipotenusa siempre va a estar, va a estar em, va a estar ubicada siempre al frente, ¿cierto?, de el ángulo recto, siempre al frente del ángulo recto va a estar ubicada, eh, entendiendo que cuando hablamos de al frente vamos a entender que es el cateto opuesto al ángulo, ¿ya? Entonces, y como les dije en clases también, las letras que se ocupan para los ángulos son letras griegas. Alfa, beta, gamma, en este caso alfa, beta y gamma, ¿sí? La característica principal, ¿cierto?, de los ángulos rectángulos es que uno de sus lados mide 90 grados. ¿Ya? Aquí está aquí, ¿sí? Que es como una escuadra que se utiliza en los colegios. Bien, esto acá de abajo dice CAC, CAC, ahí viene la Valentina. CAC, la hipotenusa. Y quizás hice una pincelada en clases, lo vuelvo a repetir ahora, tiene que ver con el señor Pitágoras. Pitágoras plantea esta ecuación de abajo, donde dice que C al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, profe, ¿tiene que ir algo con lo que estamos viendo? No, la verdad no, pero siempre es importante el conocer todo lo que tiene que ver con esto, que tiene que ser con geometría. ¿Ya? Nombre de los ángulos siempre son los nombres griegos, ¿cierto? Lo que ya hemos hablado. Y aquí están las relaciones trigonométricas en las que nos vamos a enfocar solamente en las relaciones básicas, no en las relaciones recíprocas. ¿Ya? Todos sean muy bienvenidos. Ya comencé la clase. Estamos viendo y estamos repasando lo que ya ustedes deberían conocer. Quizás no, ya no le estoy pidiendo que, que se sepan todo de memoria con dos clases, solamente quiero que vayamos recordando algunas cosas. ¿Ya? Entonces las relaciones trigonométricas tienen que ver con esto que está acá, ¿ya? Lo que está en celeste. Lo que está en rosado, una especie de rosado, es las relaciones recíprocas, que en nuestro estudio no vamos a trabajar. Ya vamos a trabajar solamente con seno, coseno y tangente, que son las tres razones trigonométricas vistas en clases. Bien, tenemos que seno viene dado por una relación de división, una relación de razones de lado opuesto por la hipotenusa, ¿cierto? El coseno viene dado por el lado adyacente y la hipotenusa, y la tangente viene dado por el lado opuesto sobre el lado adyacente. ¿Ya?
Recordar también que depende de cómo se mire, em, de qué ángulo se mire, ¿cierto? Recuerden el ángulo referencial, ¿cierto? Que el ángulo de donde yo esté observando el triángulo va a depender, ¿cierto?, de las medidas de los lados. Ya, por ejemplo, aquí tenemos el lado gamma, ¿cierto? Que está aquí, este ángulo que está acá, está en la parte superior del triángulo. Y acá tenemos clasificados los catetos adyacente y el cateto opuesto, ¿sí? El cateto opuesto siempre estará frente, frente al ángulo de referencia, ¿sí? Y aquí tenemos claramente el ángulo de 90, que en este lado encontramos a la hipotenusa, en este lado que está acá, que está marcándose con el lapicito de color, ¿ya? Este que está acá, donde está el cursor, la flecha negra, esta es la hipotenusa. La podemos encontrar frente al ángulo de 90, ¿sí? Entonces tenemos, recordando, ¿cierto? Vamos a ir recordando. Triángulo compuesto por tres ángulos, el triángulo rectángulo específicamente, ¿ya? Está compuesto por tres ángulos, específicamente uno de ellos es recto, ¿ya? Que mide 90 grados, ¿sí? Ahí está. Y los otros dos son ángulos agudos, o sea, que miden menos de 90 grados, perdón, menos de 90 grados, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180, ¿ya? Depende del ángulo de donde se mire, va a ser el apellido que tenga el cateto, ¿ya? El cateto adyacente va a depender del ángulo con que se mire. Yo no le puedo poner apellidos a los catetos sin tener un ángulo de referencia. Lo vimos en clases. En este caso, el ángulo de referencia sería gamma, que está aquí, ¿sí? Está en la parte superior del triángulo. Frente al ángulo gamma, que este ángulo gamma puede tener cualquier número entre los, entre los 3 grados, 2 grados, 1 grado, hasta los 89 grados. ¿Ya? Recordemos que son ángulos agudos, ¿sí? Este ángulo es el referencial. Frente a este ángulo tenemos un cateto, este lado llamado cateto, ¿sí? Al frente tenemos el cateto, y a este le pongo opuesto porque está justo enfrente. Al cateto que está al lado de gamma le pongo adyacente. Profe, si gamma estuviese aquí abajo, cambiaría completamente todo. Siempre el ángulo que está enfrente del ángulo referencial será el lado opuesto o el cateto opuesto, ¿ya? Siempre que el que está al lado del ángulo referencial va a ser el cateto adyacente. Profe, yo puedo encontrar ejercicios relacionados con trigonometría. Sí, los puede encontrar. De hecho, yo encontré varios em, en internet, pero están relacionados con el cálculo con raíces, ¿ya? Entonces se nos complica un poco porque yo solamente quiero, o el curso me obliga a que ustedes conozcan el resolver el valor de los lados de los triángulos o la forma algebraica que tienen los triángulos. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces las tres razones trigonométricas. Va a depender de lo que yo busque, la razón trigonométrica que yo voy a usar. ¿Ya? Bueno, acá tenemos, en este lado de acá, en el recuadro amarillo, tenemos que está dado el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras relacionado con calcular el lado C, o sea, este lado que está aquí, la hipotenusa. ¿Ya? El lado C viene dado por
Según Pitágoras, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, para poder quitar. Recordemos que en raíces y potencias, cuando hablamos de potencias al cuadrado, tenemos que reconocer a la raíz al cuadrado como el opuesto, ¿ya? Como el opuesto, como el antagonista, entre comillas, de, em, de la raíz, de la potencia al cuadrado, ¿ya? Entonces, si un número está al cuadrado, eh, para encontrar el número original, yo debo aplicar una raíz cuadrada para encontrar el número original. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 81, para encontrar el número original que me llevó a 81, yo le aplico raíz cuadrada a 81 y me da que el resultado es 9. ¿Ya? La multiplicación de pares. Esto lo vimos también al principio del curso. Bien, para poder, por ejemplo, calcular el lado, el lado C, ¿ya? O sea, la hipotenusa, debo primero saber cuánto mide el ángulo alfa, el ángulo gamma. Profe, ¿y si no sé cuánto mide el ángulo gamma, puedo calcular el lado de un triángulo? No. ¿Por qué motivo? Porque en una ecuación debo tener, si tengo una sola ecuación, debo tener una sola incógnita por obligación. ¿Ya? Obligatoriamente tengo que tener una sola incógnita al momento de tener una ecuación. Y si tengo dos incógnitas, me obliga el problema a tener un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones distintas, ¿ya? Ambas relacionadas. Entonces, en ese sentido, em, yo no puedo tener dos incógnitas en una ecuación. Por ejemplo, si yo quisiese calcular cuánto mide el lado, la hipotenusa, ¿cierto? Con los datos que tengo en este triángulo, no podría hacerlo sin aplicar Pitágoras, ¿ya? Acá, en la parte amarilla, ustedes pueden notar que se calculó, a través de Pitágoras, se calculó la hipotenusa, la medida de la hipotenusa. Por eso que aparece un 5 acá, un 5 aquí, abajo. ¿Lo ven, cierto? Ahí está. Entonces, em, ese 5 aparece a través de Pitágoras, no aparece a través de las razones trigonométricas. ¿Ya? Esto que está aquí a mí me permitiría eventualmente, perdón, calcular em, la medida del ángulo gamma, que está aquí, ¿ya? De ese ángulo, ¿sí? Pero solamente para que ustedes lo sepan, ¿ya? Aquí tenemos un triángulo pitagórico, 3, 4 y 5, ¿ya? Esa es la medida de la hipotenusa, que mide 5. Y yo, para poder calcular el seno de gamma, yo tengo lado opuesto por la hipotenusa, y mi lado opuesto a gamma es 4, ahí está. Y la hipotenusa, que la calcularon en este lado de acá, la calcularon con Pitágoras, da 5. Entonces la razón trigonométrica es 4 quintos, ¿ya? El coseno sería el lado adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo la misma, el 5. El lado adyacente es el que está justo al lado del ángulo gamma, que sería en este caso 3. 3 sobre 5. Y la tangente tiene que ver con el opuesto sobre el adyacente. En este caso, 4 sobre 3. ¿Ya? Bien, acá tenemos otro ejemplo donde se calcula finalmente cuánto mide cada una de las, como número, ya como número decimal, cuánto mide cada uno de los senos, el seno, el coseno, cada una de las razones trigonométricas. Yo les dije a ustedes que daba un número decimal, ¿sí? Entonces allí tengo el valor decimal de cada número, ¿ya? De cada ejemplo. ¿Bien? Ya.
vamos a ver si puedo compartir una pizarrita aquí con esta cosa. Vamos a ver. Cancelar. Mm, Pizarra. No sé si lo ven. Voy a ver si puedo compartir esta ventana. Ventana. Pantalla completa. Ya, compartir. Vamos a ver. ¿Se ve, cierto? Sí, Sí, profe. profe. Ya, perfecto. Sí, profe. Bien, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Tenemos. Uy, qué lindo ya. Vamos a pensar que esto es un triángulo rectángulo, ¿ya? Tengamos imaginación. Ya, tenemos un triángulo rectángulo acá y tenemos acá a alfa. Alfa aquí a 90 grados y aquí tenemos obviamente algo llamado, vamos a ver si podemos escribir aquí, hipotenusa. Ya, tenemos la hipotenusa allí, ¿sí? Para yo poder saber eh, la medida del ángulo alfa, yo debo hacer un montón de cosas, pero yo no quiero todavía entrar en ese detalle. Vamos a tener siempre aquí un ángulo de referencia. Ya, en este caso vamos a poner un ángulo de referencia, lo vamos a escribir, va a ser 35 grados. Ya, ese va a ser mi ángulo de referencia, ángulo de referencia. Y quiero calcular, por ejemplo, cuánto mide este lado con la medida de 24 centímetros. Ya, entonces, vimos en clases que las razones trigonométricas eran tres. Era seno, ay, seno, que sería opuesto hipotenusa, ¿sí? Coseno, que sería adyacente, uy, las letras, sobre la hipotenusa, y tangente, que sería opuesto sobre la hipotenusa. Pido las disculpas del caso porque aquí, bueno, en la pizarra sale mejor. Tengo entonces seno, coseno y tangente, que son las tres razones trigonométricas que vimos en clases. ¿Ya? Estas razones trigonométricas, dijimos que, ahí, cancelar. Dijimos que, esto es un apunte, las razones trigonométricas solo se relacionan, Profe, consulta. ¿sí? Ahí en tangente no era opuesto por adyacente. Sí, perdón, sí, es opuesto con adyacente. Sí, yo me equivoqué aquí. ¿Está bien? Ah, ya, Sí, ok, ok. sí. Es opuesto a adyacente. Muchas gracias. Estaba viendo si estaban atentos. Sí, esa es la técnica, ¿sí, no? Sí.
Es una A. Muy bien, muchas gracias, muy buena observación allí. Eso. Tenemos entonces aquí. Las razones trigonométricas son, solo se relacionan con los ángulos, ¿ya? Con los ángulos con los ángulos. Con los ángulos referenciales. Lo vimos y lo dijimos en clases. Ahora, em, el planteamiento del ejercicio y del problema es lo que yo vi que les complicaba, la verdad. No fue algo más allá porque, por ejemplo, ustedes pudieron encontrar rápidamente la identificación de, de de los lados del triángulo, ángulos referenciales. ¿Ya? Las razones trigonométricas entonces solo se relacionan con los ángulos referenciales. En el caso de acá, este ejemplo, yo debo entender varias cosas. Identificar primero el ángulo referencial, que el ángulo referencial lo sabemos que es el 35, ¿sí? Frente al ángulo referencial, siempre frente al ángulo referencial vamos a encontrar el lado opuesto o el cateto opuesto al ángulo referencial. Y acá, justo al lado, vamos a tener al cateto adyacente, ¿sí? Entonces, la única razón trigonométrica que me permite relacionar el opuesto con el adyacente es tangente, ¿ya? Tangente. To-a, opuesto adyacente. Entonces, una vez ya encontrada la razón trigonométrica, ya esto es lo que yo voy a enfocarme quizás en esta clase, es a que ustedes vayan em, aplicando las razones trigonométricas y tratar de calcularlo. Bien, entonces, esto me dice que sería la división entre el opuesto y el adyacente. Entonces, vamos a plantearlo acá. Sería tangente ¿de quién? Siempre del ángulo referencial de 35. Es igual a la relación aritmética, la relación de razón entre el opuesto, que sería x, sobre el lado adyacente, que en este caso sería el 24. ¿Ya? Allí está planteado el ejercicio y está planteada la ecuación. ¿Sí? Vamos a despejar, ¿sí? La x. Vamos a despejar la x. El 24 acá está dividiendo, ¿ya? Vamos a aplicar vamos a aplicar el inverso multiplicativo, ¿ya? El inverso divisor, y vamos a pasar, entre comillas, ¿cierto? O sea, se conoce así, se pasa el 24 que está dividiendo, se pasa al otro lado de la igualdad multiplicando. Ese 24 entonces, que está dividiendo la x, quedaría multiplicando a, esto es un punto ya, a la tangente, a la tangente de 35. Todo igual a x. Y esto que está aquí, esto que está acá, es un... Esto que está aquí es una respuesta algebraica.
ya que ustedes pueden encontrarla en alguna opción de respuesta, una posible respuesta frente a una pregunta relacionada con esto, ¿ya? Profe, ya, ok, ya está aquí. Si yo lo hago hasta aquí, ¿cómo lo calculo con mi calculadora? Y esto voy a ver si, porque hoy día descargué una aplicación en el teléfono, o sea, en el computador, y vamos a ver si me funciona, ¿ya? Déjenme ver esta cuestión y ustedes me avisan si se ve o no en la pantalla. Ahí está. Vamos a ver. Ya, súper. Sí funciona. Ya. Bien. ¿Me avisan si se ve, porfa? Sí, se ve, profe. Ya, perfecto. Bien, entonces dijimos que esta ecuación estaba planteada así, ¿sí? 24 por tangente de 35. Yo les dije a ustedes que la tangente o el coseno o el seno daba como resultado un número decimal. Si yo pongo acá tangente de 35 y le pongo igual, me da 0,700 207, 538, 21, ¿ya? O sea, es un número decimal, ¿sí? Y el ejercicio, ¿ya? Es una igualdad, o sea que la tangente de 35, que son todos estos números que están acá, ¿sí? Es igual a una relación de división entre un número desconocido, que es x, dividido 24. Y esa división me va a resultar en un número igual a este, ¿ya? Al 0.700, 700, 207, 538, 21, ¿ya? Pero como no sé la respuesta a esto, la única forma de resolver esto es a través de una ecuación. Este 24 que está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. ¿Para qué? Para encontrar ese número que me falta en esta igualdad, ¿ya? Entonces, ya, profe, ¿cómo lo hago? Fácil. Le pongo 24, lo voy a multiplicar. Esperemos que aparezca todavía, que llegue la señal. Ahí está. Por la tangente del ángulo referencial de 35, que recordemos era 0.700 y fracción. ¿Ya? Le pongo igual y allí recién me da el número que busco. En este caso sería 16,8 o 80, que sería el resultado numérico de esta ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, profe, ok, le compro, le compro. Eh, ¿Y qué pasa cuando la X está abajo? Es muy buena pregunta. Voy a borrar todo. O quieren copiarlo, o saquen una foto. No sé si pueden sacar una foto de la pantalla, un print de pantalla, para que lo tengan en su cuaderno. ¿Sí? ¿Me avisan? Ya. Voy a suponer que está. Póngale nomás, profe. Ya. Voy a borrar. No voy a borrar esto. Voy a borrar solamente el ejercicio. Ya, súper. Vamos a borrar.
Vamos a borrar esto también. Bien. Vamos a dejar el 35 como ejemplo igual, pero vamos a cambiar los datos del triángulo. Oh, voy a demorar como 6 años en borrar todo esto. Ya. Entonces, ahora vamos a buscar la hipotenusa. La hipotenusa va a ser nuestra x y vamos a ocupar este lado. Vamos a ocuparlo con 17. Bien. Entonces, ¿alguien habló? No sé si alguien habló. No sé qué sonó. Ya. Bien. Entonces tenemos aquí el ángulo 35. Busco la hipotenusa y me entregan el cateto adyacente. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabe? Porque el 17 está justo al lado del 35, no al frente, al lado. Por ende, yo sé que es el cateto adyacente. Bien, una vez ya encontrado todo, yo sé que tengo que ocupar la razón trigonométrica que está aquí, el coseno. Y el coseno me dice, cos me dice igual a cos de 35 es igual a qué? A adyacente, o sea, 17 sobre x. Y ahí tenemos las dos formas algebraicas que puede aparecer em, los ejercicios, con la x arriba o con la x abajo. Profe, no se ve nada, o no sé si es que mi celular. No sé si a los compañeros igual. ¿Se ve? Yo sí veo. Sí se ve. ¿Se ve la pantalla que estoy haciendo en la pizarra, verdad? Se ve. ¿Sí? Ya. Yo también veo. Ya, debe ser joven por el tema de la fijación de la pantalla. Quizás te fijó una pantalla X. Ya. Las únicas dos opciones son la X arriba o la X abajo. ¿Ya? Siempre se van a plantear las tres ecuaciones, pero siempre se va a ver o una opción o la otra, con la X arriba o con la X abajo. ¿Ya? Acabamos de ver cuando la X está abajo. ¿Sí? O sea, cuando la X está arriba. En el ejemplo anterior con la tangente. Sí, sí me quedan pocos minutos. Lo sé, gracias. Entonces, sí. Entonces, tengo la X arriba. Si la X está arriba, el número que está abajo pasa multiplicando a, al, al coseno, a la tangente o al seno que está al otro lado de la igualdad. Ahora, ¿qué pasa cuando la X está abajo? Si la X está abajo, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que en la clase dije una cosa que fue como súper
como invención mía la cuestión, es que la x que está acá, vamos a hacer un enroque, vamos a cambiar a la x por el número que está acá, por el coseno de 35, y el coseno de 35 lo vamos a pasar donde está la x, ¿ya? Entonces, esto planteado quedaría así. X acá, a este lado de la igualdad, reemplazando al coseno de 35, el 17 se queda allí, no se mueve, ¿sí? Y el coseno de 35 reemplaza el puesto de la x. Coseno de 35. Y esta es una respuesta algebraica, ¿ya? Esta es una respuesta algebraica. Respuesta algebraica. Vamos a agrandarlo ahí para que se vea. Respuesta algebraica. ¿Sí? 17 sobre coseno de 35. Y aquí yo vuelvo a la calculadora. Voy a volver acá. ¿Sí? ¿La ven, cierto? Y voy a colocar. Se puede colocar de dos formas. ¿Ya? Se puede colocar con ese número que está allí, o esa figura que está allí, que son los cuadraditos, ¿sí? Que representan una división, ¿sí? Donde yo pongo el 17 arriba, ¿sí? Y con las flechas bajo al cursor y pongo coseno de 35, tal cual, así como viene, con todas sus palabras, coseno de 35. Y eso me daría la respuesta de la pregunta, o sea, de la medida del lado que estoy buscando, que en este caso sería la hipotenusa, ¿sí? Sería 20,75. Ese sería el resultado numérico o el valor numérico del resultado. Acá tenemos una respuesta algebraica y acá tenemos la respuesta numérica del mismo problema. Profe, ya, no entendí esta parte. ¿Puede ser de otra forma? Sí, puede ser de esta forma. 17, ¿ya? 17, va para que aparezca en pantalla ahí está. 17 dividido, ¿por quién? Por el coseno de 35 y me da exactamente lo mismo. Ahí está en pantalla, aparece, ahí apareció. ¿Ya? Me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la fracción y la división es exactamente lo mismo. ¿Ya? Bien, 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 bien. Bien, chiquillos, bien, chiquillas. Eh, tengo el formulario, digo, hecho para compartírselos. Se los voy a compartir mejor por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Para que todos tengan la posibilidad de responderlo. Así yo veo cómo van eh, conociendo y aprendiendo estas cosas. Ya tengo varias personas, tengo 17 personas, mejor que en las clases presenciales. Ya, em, mándenme sus respuestas, tienen hasta las 10 para hacerlo, ¿ya? Así que no habría problema. Yo lo voy a compartir de inmediato en el grupo de WhatsApp para que lo hagan, ¿ya? Vamos a compartirlo. Me avisan, porfa, aprovechando que estamos aquí, voy a compartir en el D. Ya, voy a detener la grabación.